Bueno, qué gusto veros así. Os veo enganchados. Os veo pidiendo más. Os veo felinos, agazapados en los asientos. Es una maravilla. Bueno, queremos daros las gracias porque nos acaban de informar, mientras estaba ocurriendo esta mesa redonda, que el mural Visual Thinking ha sido un verdadero éxito. Os invitamos a que paséis luego por si queréis aportar algo más, pero sobre todo para que lo veáis, porque está lleno de ideas, todas estupendas, que seguiremos mirando y teniendo en cuenta para futuras ediciones. Queremos deciros también que recordéis que después de la próxima mesa redonda esto no acaba, sino que entramos en lo que hemos denominado como la Open Session o la sesión de las 3 J. Aunich, ¿por qué se llama así? Porque tenemos 3 invitados de lujo, que además sus nombres evidentemente empiezan por J. Vamos a contar con un maravilloso monólogo del actor y director Javier Veiga y luego vamos a tener la oportunidad de conversar con 2 maravillosas personas que seguro que todos conocéis, con Juan José Millás y Juan Luis Arzuaga, el Sapiens y el Neandertal. Va a ser, sin duda, una conversación muy interesante. Es una open session, sesión abierta. Estáis todos, por supuesto, invitados también a quedaros, pero eso será después de la mesa redonda que toca ahora. Efectivamente. Eta jarraituko dugu gaurko jardunaldiarekin, porque vamos ahora con nuestra segunda mesa redonda, donde nos van a invitar a reflexionar sobre un aspecto fundamental, Aunich, la sostenibilidad social en relación con los derechos y las condiciones laborales. Modera esta mesa José Ignacio Vesga Zuazola, presidente de la Fundación Clúster de Ética del País Vasco. Desde esta institución se ha impulsado el análisis y la práctica ética en diferentes sectores, con especial atención en el ámbito empresarial y social. Hoy nos plantea un reto todavía pendiente: ¿cómo aseguramos que la sostenibilidad social se traduzca en condiciones laborales justas y respetuosas? Bien, pues va a completar esta mesa redonda Sergio de Oses, director sectorial de Hostelería y Turismo de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumos de UGT, Idoia Ezcurdia, gerente de Necatur, la Asociación de Casas de Agroturismo y Turismo Rural de Euskadi, y Ane Ruiz, gerente de la Asociación de Hostelería de Guipúzcoa. Así que vamos a ir dando paso a los ponentes y a nuestro moderador. Un fuerte aplauso. Y le recibimos con un fuerte aplauso. Sí, señor. Y os dejamos con José Ignacio. Muy bien. No, yo voy a leer de ahí. Perdón. Arratsaldeon guztioi, eskerrik asko etortzeagatik. Buenas tardes y muchas gracias a todas las personas que asistís hoy aquí a esta mesa sobre sostenibilidad social aplicada a derechos y condiciones laborales. Un reto pendiente. Cuando me invitaron a participar en esta mesa, de repente retrocedí a mi primera época en que fui profesor de Derecho de Trabajo de Deusto. Luego ya pasé a mercantil y a otras actividades. Por eso me hace mucha ilusión hablar sobre derechos laborales. Como conocéis, el turismo hace realidad la posibilidad de conocer otras culturas, otras tierras, otras gentes. Mediante el turismo, las personas salen de su ámbito geográfico y viajan a lugares que pueden ser conocidos o por conocer, pero que siempre poseen un atractivo para llegar a ellos por sus características o sus poblaciones. Este es el caso de nuestro País Vasco. Es además un factor económico y cultural clave y uno de los principales sectores económicos. Se trata de un sistema de una complejidad y problemática en continuo cambio. Por ello es un deber hacer todos los esfuerzos para un futuro sostenible y justo. La sostenibilidad social se preocupa para garantizar que todas las personas tengan acceso a los recursos y servicios necesarios para una vida digna en el presente y favoreciendo el futuro. La Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció en el año 2001 la importante dimensión y el papel del turismo como instrumento positivo para aliviar la pobreza y mejorar la calidad de vida de todas las personas relacionadas con el turismo. Y como ha recordado esta mañana Daniel Solana, el Código Ético de Turismo de Euskadi manifiesta en su principio sexto que los profesionales turísticos son los mejores anfitriones de este lugar, Euskadi. Ellos y ellas son nuestro principal activo turístico. Por eso nuestra obligación es proteger sus derechos, fomentando su capacitación y apostando por el capital humano adecuado.
En este sentido, el Código Ético Mundial para el Turismo reafirma lo anterior en su artículo 9, que trata de los derechos de los trabajadores, especialmente sus apartados 1 y 2. El apartado 1 dice: bajo la supervisión de las administraciones de sus estados, en este caso de la comunidad de origen y destino, se garantizarán especialmente los derechos fundamentales de los trabajadores asalariados y autónomos del sector turístico y de las actividades conexas, habida cuenta de las limitaciones específicas vinculadas a la estacionalidad de su actividad, a la dimensión global de su sector y a la flexibilidad que suele imponer la naturaleza de su trabajo. Y en su apartado 2, los trabajadores asalariados y autónomos del sector turístico y de las actividades conexas tienen el derecho y el deber de adquirir una formación inicial y continua adecuada. Se les asegurará una protección social suficiente y se limitará en todo lo posible la precariedad de su empleo. Se propondrá un estatuto particular a los trabajadores estacionales del sector, especialmente en lo que respecta a la protección social. Estos principios son fundamentales. Pero no debemos olvidar que, además, y para una efectiva ética del turismo, la protección de los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras requiere un empresariado con buenas prácticas, valores sociales fuertes que promuevan una cultura de buena fe y un clima de confianza en toda la organización, así como una gobernanza basada en la integridad y el buen gobierno orientados a los derechos y condiciones laborales de las personas trabajadoras. Para reflexionar, debatir y también aportar propuestas sobre estos temas, tenemos en esta mesa 3 importantes profesionales del sector turístico como son. Yo les he conocido esta mañana y os aseguro que son personas magníficas y sobre todo son buenas personas, que es lo más importante. Son Sergio de Osés, secretario sectorial de Relaciones Institucionales y hospedaje de la Dirección Sectorial de Servicios, Movilidad y Consumo, UGT, que vive en Málaga, ciudad súper turística. Idoia Ezcurdia, gerente de Necatur, Asociación de Agroturismos, Casas Rurales y Apartamentos Rurales de Euskadi, y Anne Ruiz, directora ejecutiva de Hostelería de Guipúzcoa. Y a continuación vamos a iniciar el turno de intervenciones. Empiezo por orden de diseño de la mesa. En primer lugar, Anne Ruiz Pozueta. Desde el 1 de julio del año 2025 es directora ejecutiva de Hostelería Guipúzcoa, la asociación empresarial que agrupa, representa y defiende al sector hostelero del territorio, además de impulsar proyectos estratégicos orientados a la sostenibilidad, la innovación y la competitividad. Durante los 8 años previos fue responsable de proyectos estratégicos en la propia asociación, experiencia que hoy le permite liderar y dar continuidad a iniciativas que conoce en profundidad, consolidando la posición de la hostelería guipuzcoana como motor económico y social. Abogada por la Universidad Autónoma de Madrid, con un máster en Derecho Internacional de los Negocios por ESADE, tras 5 años en despachos, inició una nueva etapa en el ámbito empresarial asociativo turístico. Voy a empezar por ti, Anne. Fenomenal. Y luego seguimos por los demás. A ver, una primera pregunta que puede ser de interés. ¿Cuáles dirías que han sido los principales hitos alcanzados en el convenio de restauración de Guipúzcoa, que, por cierto, es un convenio modelo, no solamente para el País Vasco, sino para todo el Estado? Bueno, primero, gracias por la presentación. Quizás voy a empezar aclarando que todos sois del sector, quizás la mayoría lo sabéis, pero en Guipúzcoa, la hostelería, tenemos 2 convenios, el convenio de restauración y el de alojamiento. Y por el que tú me has preguntado precisamente es el de restauración. Sí. En el año 23, tanto la patronal, representada por Hostelería Guipúzcoa, que ahora tengo yo suerte de dirigir, y todas las fuerzas sindicales llegamos a lo que yo entiendo que es un hito para el sector, porque alcanzamos un convenio muy importante. ¿Por qué? Pues principalmente por 3 razones. Primero, porque se ponía fin a 12 años sin marco regulatorio propio. El último convenio había sido del año 2010, había decaído en el 2012 y entonces el nuevo marco regulatorio lo que nos permitió es dar estabilidad y seguridad jurídica tanto a las empresas como a los trabajadores.
Eso la primera razón. La segunda, porque el acuerdo se alcanzó después de 10 años muy complicados para el sector de la hostelería. Recordemos, caída de Lehman Brothers en el 2008, pero las consecuencias en Euskadi llegaron más en el 2010-2011. La COVID, lo que supuso para el sector. Y posteriormente, en el año 2022, la invasión por Rusia de Ucrania, que supuso también una subida de precios. Y a pesar de todo, las fuerzas sindicales y la patronal supimos ponernos en los zapatos del otro y llegar a un acuerdo que yo creo que es muy equilibrado. Y la tercera razón por la que yo creo que es un hito muy importante para el sector hostelero guipuzcoano, el sector de restauración guipuzcoano, es porque es un modelo, es un convenio que yo creo que es modélico y pionero a nivel estatal, porque introduce muchos elementos sociales y muchos elementos que han permitido modernizar el sector. Si queréis, voy a hacer una relación de qué acuerdos llegaron en ese convenio. No voy a dar excesivos datos, no quiero aburrir a nadie. Pero empezando por la regulación de la jornada. Se llegó a un acuerdo de 1.723 horas anuales, lo cual supone 38 horas y 6 minutos por semana. Eso significa que estamos más cerca de las 37 horas y media que ahora se está discutiendo a nivel estatal que las 40 horas que establece el Estatuto de los Trabajadores. En materia salarial, claro, teníamos el convenio del 2010, había decaído en 2012, por lo que el primer año se practicó una actualización del 12%. Y para los años siguientes, de un IPC más 3%, pero con un límite del 6%. Y quiero incidir en el límite del 6 porque nosotros entendemos que los convenios lo que tienen que es garantizar, evidentemente, bienestar para los trabajadores, pero tienen que también garantizar la viabilidad de las empresas, de forma que para nosotros el hecho de que supusiera un tope la verdad es una cosa por la que alegrarnos. Eso respecto a derechos, condiciones salariales y regulación de la jornada. Pero además se regularon una serie de derechos y elementos sociales que son, la verdad, pioneros a nivel estatal. Por ejemplo, se estableció la obligación de regular protocolos de igualdad y contra el acoso por género o por identidad sexual. Estamos hablando del año 2023 y a nivel estatal en la ley no se introdujo hasta el año 24 con creo que es el Real Decreto 247. Por otra parte, se estableció un registro de jornada digital. Creo que la semana pasada, a nivel estatal, estábamos hablando de la posibilidad de que se regulara legalmente el registro de jornada digital. Se estableció un plus de formación de 20 euros por paga y trabajador, lo cual permite mejorar con la competitividad de las empresas y también a los trabajadores garantizar que en las empresas pueden tener una continuidad, pueden tener un proyecto de vida. Y también se estableció un plus de distancia, pero referenciado a precios públicos, que solo se aplicaba en el supuesto de que no hubiera un transporte público al centro de trabajo. Se ha metido un rollo con todas las condiciones que establecimos en el convenio, pero yo creo que lo que tenemos que destacar del convenio de restauración de Guipúzcoa es que sindicatos y patronal nos supimos poner en los zapatos del otro. La patronal, después de tantos años sin convenio, consideramos legítimas las aspiraciones que tenían los trabajadores, pero las fuerzas sindicales también creo que se pusieron en la guardia de las empresas y se dieron cuenta que esos derechos no podían ser determinar la no viabilidad o no rentabilidad de las empresas. De forma que yo creo que hemos demostrado que en este territorio, cuando sindicatos y patronal nos sentamos a negociar desde la corresponsabilidad, el diálogo, intentando buscar equilibrio, podemos tener acuerdos que son muy satisfactorios para los trabajadores, dando mucho bienestar social, pero también garantizando la viabilidad de las empresas. Muy bien, a mí me parece que es un convenio impresionantemente bueno y tiene que ser modelo. Por lo tanto, hay que hacer marketing sobre ese maravilloso convenio a todos los niveles, sobre todo por la peculiaridad del turismo. De todos los sectores, el turismo tiene más variaciones y más complicaciones
que los demás sectores. Por lo tanto, adelante. Sí, al final es un sector en la que las personas sirven a las personas y, por lo tanto, el bienestar de las personas y de los trabajadores redunda en beneficio de la propia empresa. Por supuesto. Bien, la segunda intervención es la de Idoia Ezcurria Iturrioz. Es gerente de Necatur, Asociación de Alojamientos Rurales de Euskadi. Diplomada en Turismo y posgraduada en Gestión de Ocio, especialidad en Gestión Turística por la Universidad de Deusto. Desde hace más de 2 décadas está vinculada al desarrollo y la dinamización del turismo rural en Euskadi, liderando proyectos que combinan sostenibilidad, innovación y trabajo en red. Como gerente de Necatur, ha trabajado estrechamente en agroturismos, casas rurales y apartamentos turísticos rurales para reforzar su competitividad, visibilidad y adaptación a los nuevos retos del sector. Su trayectoria incluye una amplia experiencia como ponente en congresos nacionales e internacionales, así como formación complementaria en áreas como interpretación del medio rural y natural, marketing turístico, turismo accesible y desarrollo rural sostenible, entre otros. Convencido del valor del asociacionismo como motor de cambio, defiende el turismo rural como herramienta de cohesión social, impulso económico y preservación del territorio, fomentando una Euskadi más sostenible e inclusiva. La primera pregunta para ti, Idoia, es: desde Necatur representáis un modelo de turismo basado en el autoempleo y en pequeñas explotaciones familiares. ¿Qué particularidades presentan las condiciones laborales en este tipo de estructuras frente a otros modelos del sector turístico? Pues mira, José Ignacio, como tú bien dices, la característica principal es que son microempresas familiares. Estamos hablando de un modelo muy concreto que es el de autoempleo y sobre todo en el que pues una persona es la que gestiona, ¿no?, lo que es toda la actividad de alojamiento rural, ¿no? ¿Eso qué significa? Pues una de las características es el tema de la polivalencia tan extrema que hay. Es decir, una única persona tiene que tener conocimientos de muchas áreas y muy diversas, desde gestión y administración del negocio, desde áreas como pueden ser la atención al cliente, áreas como pueden ser temas también de cocina, es decir, aquellos casos que ofrecen desayunos o comidas o cenas, desde temas como limpieza, jardinería, mantenimiento, es decir, y puedo seguir enumerando muchas más áreas. ¿Eso qué hace? Pues hace que hay una carga importante y que toda esa carga, en la mayoría de los casos, recaiga en una única persona, ¿no? Y hay una carga, lógicamente, física, pero sobre todo yo diría que la carga, sobre todo, es destacable mentalmente. Y eso es una de las características que me gustaría poner encima de la mesa, pero otra de las características que no solamente es de este modelo, pero también del sector turístico, pero que también nos afecta y les afecta a estos titulares, es el tema de la estacionalidad. Es decir, hay épocas del año donde hay picos de trabajo. Y sí es verdad que tanto las instituciones, los diferentes agentes, de gestión turística, que veo más de uno aquí, desde Necatur, estamos trabajando, ¿no?, para desestacionalizar. Y yo diría que nuestro sector, de hecho, en los últimos años, los datos que estamos teniendo son datos positivos. Es decir, pero a pesar de eso, hay una concentración en épocas que todos conocemos: Semana Santa, julio, agosto, puentes. Hay otros meses que quizás no se trabaja tanto y hay otros meses que nuestro sector normalmente es enero y febrero, en el que pues, son las épocas donde se aprovecha pues, para descansar, cogerse vacaciones, hacer las reformas y el mantenimiento necesario, ¿no?, para la nueva época. Pero sobre todo lo que destacaría es que se difuminan mucho los límites, pero claro, en nuestro caso, la parte de negocio, actividad económica, se ejerce en la propia vivienda. Es decir, al final es su propia vivienda que la han rehabilitado, la han adecuado para que los turistas visiten y tengan una experiencia cercana. Y claro, ¿dónde está ese límite? ¿Dónde
no hay un horario, es decir, no hay un horario que yo empiece a las 9 de la mañana y termine a las 5 de la tarde o que empiezo a las 3 y termino a las 10. Es decir, no hay un horario establecido, no hay unas vacaciones como tal establecidas, sino que pues muchos casos ellos mismos cogen las vacaciones dependiendo pues, de las reservas que pueda haber. Es decir, pues donde hay temporada baja es donde pues, se aprovecha para eso, ¿no? Y yo lo que sobre todo diría es que todo esto hace a veces pues difícil, pero que también tiene una parte positiva, es decir, que todo no es negativo, es decir, tiene una parte muy positiva y lo estamos viendo sobre todo en los cambios de generación que se están dando en los últimos años. Decir que como dato aquí en Euskadi el primer establecimiento se abrió hace 34 años y estamos viviendo pues, en los últimos años esos cambios de generación. Y uno de los aspectos que quizás estamos viendo cuando hay ese relevo generacional de padres a hijas, a hijos, es el tema de la conciliación, el tema de que esas personas pues, les viene bien este tipo de modelo para conciliar, para el cuidado pues, de hijos, de hijas, y en algunos casos también pues, de cuidado de mayores o de, digamos, de aspectos de su vida privada que de alguna manera les flexibiliza, ¿no? Entonces es uno de los aspectos que también hay que poner encima de la mesa como positivo en ese sentido, ¿no? Y otra de las cuestiones que también, y sobre todo porque estamos en un panel, ¿no?, relacionado con el bienestar social, relacionado con el tema laboral, claro, el tema de las bajas. Claro, aquí pues las bajas por enfermedad, las bajas por maternidad o paternidad, pues es muy difícil encontrar personas que te sustituyan. Entonces, lo que ocurre es que en muchos de los casos pues hay un parón de la actividad como tal. No tenemos que olvidar que al final son establecimientos pequeños que son su propia vivienda, donde gestionan una actividad turística alojativa. Y en ese sentido, pues bueno, tienen también esas características, ¿no? Yo sí lo que me gustaría es, sobre todo, que veo que es necesario, por un lado, que haya un mayor reconocimiento, ¿no?, de esas tareas que son invisibles, es decir, todos quizás conocemos esas tareas que son más públicas, ¿no?, la atención al cliente, cuando llegan. Pero claro, hay muchas tareas que no somos capaces o no somos conscientes de ello. Otra de las cuestiones que también me gustaría poner encima de las mesas, que la realidad del sector también es que cada vez los costes están yendo hacia arriba y eso hace que los márgenes también sean más ajustados y más complicados. Y luego también, otra de las cuestiones, y por último, el tema de pues, la competencia de alguna manera desleal también, ¿no?, que hay ciertos modelos que no tienen ni cargas fiscales ni cargas laborales, entre otras cuestiones, ¿no?, que eso también pues una competencia que pone en entredicho también el modelo que tengo que decir que creemos absolutamente, modelo en el que para nosotros las personas es el centro. Y dentro de ese bienestar social tenemos que cuidar a esas personas que gestionan nuestros alojamientos rurales, porque un turismo rural de Euskadi no sería posible sin ellas. Sin duda, y sobre todo porque la peculiaridad son pequeñas explotaciones de autoempleo en que se mezcla la figura de empleador y de trabajador, lo cual es un tema muy interesante, ¿no? Sí. Muy bien, Idoia. Y ahora tenemos a Sergio de Osés Jiménez, miembro de la Dirección Sectorial Estatal de Hostelería, Restauración Social y Turismo de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo, UGT, como secretario sectorial de Relaciones Institucionales y Hospedaje. Ha sido miembro de la Mesa de Turismo de Andalucía, miembro del Consejo Andaluz de Turismo y miembro del Consejo Español de Turismo Conestur. Y ahora es miembro del Consejo General del INSERSO y de la Comisión Negociadora Laboral Estatal de Hostelería. Sergio, una pregunta, entre otras que te esperan. ¿Cómo conseguir unas condiciones de trabajo justas y cómo pueden influir estas en el acceso de los jóvenes al empleo turístico? Bueno, lo primero, buenas tardes a todas y a todos.
agradecer la invitación que se nos ha hecho para formar parte de esta mesa. Encantadísimo. Como ha dicho José Ignacio, somos todos maravillosos. Es verdad, lo he podido constatar, hemos estado almorzando. Y rigurosamente cierto. Y si hubiéramos tenido que firmar un convenio hoy, lo hubiéramos firmado en media hora. Estoy casi convencido. Si no hubiéramos hablado de números, seguro que lo firmamos. Estamos hablando de sostenibilidad. Antes, en la mesa anterior, creo que ha sido Cristina, si no me he equivocado, ha dicho una palabra que está muy chula, pero que nadie la llena de contenido, que es dignificar. Creo que ha sido esa. Una pregunta que ha hecho la compañera de cómo repercutía la sostenibilidad en la sociedad. Al final, es que hubiéramos mezclado la mesa de antes con la nuestra también y hubiéramos montado aquí un espectáculo espectacular. Pero nos centramos. La pregunta que me has hecho tú, también se ha hablado de la necesidad de incorporar trabajadores que tenemos actualmente y que vamos a tener de cara a futuro. Se ha pasado un poco por encima, o yo no lo he escuchado porque llego un poco más tarde hoy, de la problemática que tenemos de incorporar gente al sector. No solo de los jóvenes, que es un problema que tiene otra dinámica, pero al final es que el sector, yo lo resumo siempre y creo que lo comenté con Anne y contigo también, no sé si fue en la vídeo. El sector se tiene que modernizar. Y modernizar el sector me refiero a que el funcionamiento que se entiende del turismo en este país de los años 60, eso se acabó hace bastante tiempo ya. Y lo poco que le quedaba terminó de morir cuando la pandemia. En este país, las personas que trabajan en este sector se dieron cuenta que no se puede vivir solo para trabajar, no tener fines de semana, no tener vacaciones en verano, no tener... Siempre hay excepciones, ¿vale? Estoy hablando de forma genérica y necesitamos no solo que repercuta en la parte económica, porque también se ha dicho aquí, no sé si ha sido antes o a final de la mañana, los números espectaculares que tiene el sector, pero eso tiene que repercutir en los trabajadores y en las trabajadoras. No puede ser que haya ciudades en las que, suponiendo que tenemos convenios buenos, no estoy hablando del que comentabas tú, pongo el ejemplo mío, no me voy a ir a otro sitio. Tenemos un buen convenio en Málaga con buenos salarios que se nos queda corto a los 2 años, porque es imposible vivir con esos salarios. Si a eso le sumamos el concepto que hay de las categorías profesionales que tiene este sector, que están, y ahí meto lo de dignificar, no solo económicamente, sino de reconocer la importancia que tienen las personas en este sector. Esta industria, como se la llama, las maquinarias son hombres y mujeres de carne y hueso, que es lo primero que ve el cliente cuando llega. Antes, cuando hablaba el compañero también de la escuela de hostelería, ese miedo que hay es que eso es lo que vende en este país. Afortunadamente, antes se aprendía solo, creo que lo comentabais, y hoy día no se aprende solo. Si nosotros no hacemos un sector que sea interesante de cara al empleo para los jóvenes, que no les atrae absolutamente nada, no les atrae el sector porque el concepto que tienen del sector es trabajo festivo, trabajo fines de semana, me pagan poco, tengo turnos partidos, Semana Santa, Navidades, julio, agosto, un poco lo que he dicho antes. A nadie le interesa eso. Antes se asumía, antes podías empezar con 14 o 15 años en un hotel, aprendías de todo y podías ser el director del hotel. Hoy eso no suele pasar. Entonces, necesitamos, por una parte, que económicamente repercuta bien en los trabajadores y, sobre todo, en aquellas ciudades que sus convenios son referentes, el que ha nombrado Anne, pero tenemos el de Baleares y tenemos el de Málaga, por ejemplo, por poner ejemplos muy concretos, que tienen que estar siempre siendo un poco los convenios que hagan ver al resto de provincias que hay que seguir en esas líneas y meter una parte social muy importante. En esa parte social entra lo que os decía, entra indiscutiblemente, tenemos que meter como sea mínimo un fin de semana de descanso al mes, tenemos que cortar ese que no lo pone en ningún sitio, pero que después no te permiten muchas de las cadenas de tener vacaciones en fechas muy concretas, de disfrutar los festivos cuando tú quieras. No sirve de nada que recojamos artículos en los convenios que el mismo que está enfrente sentado contigo, cuando lo está firmando, le está dando la vuelta, y me refiero sobre todo al abogado, le están dando la vuelta después para no cumplir ciertos artículos que es parte social. Todo vale dinero, indiscutiblemente,
Si subimos salarios y mejoramos las condiciones laborales y sociales, todo tiene un cómputo económico, pero o modernizamos los convenios y la percepción que tenemos del sector, o no vamos a incorporar sobre todo a los jóvenes al sector. Y eso creo que es un problema, donde el turismo en este país es algo importantísimo, pero no atrae ya a las nuevas generaciones. Y no sé si había hablado esta mañana o no, este mes anterior también daba pie a entrar. Has dicho que vivo en Málaga. En Málaga hasta los propios trabajadores y trabajadoras del sector le están cogiendo ya un poco de asco al turismo. Málaga ha perdido su identidad. Os invito a que vayáis, la vais a disfrutar, es espectacular, lo he hablado con ellas también, pero llega un punto en el que cuando tu ciudad pierde su identidad y no queda más que un parque temático, parque de la visita, tenemos un problema. Los que trabajan en el sector tienen una percepción baja porque no se sienten recompensados. Los que no trabajan directamente en el sector, lo único que ven es que su ciudad está invadida como si fuera un parque temático, y al final no nos damos cuenta que este tipo de ciudades, directa e indirectamente, todo el empleo que se genera en un 90% depende del turismo. Entonces hay que buscar un equilibrio. Ese equilibrio creo que es importante para que sea sostenible. Creo que, más o menos, por no liarme mucho para que podamos seguir hablando. No, es un tema crucial. Es que si me dais el micro yo me lío. No, es un tema crucial con el tema de los jóvenes y su cierta repelencia al trabajo en el sistema turístico. Yo me acuerdo, en mi época en Deusto, pero luego después también, que en Derecho había 300 personas y en Turismo había 130 a la mañana y 130 a la tarde. Y ahora hay 30 personas. Entonces, ese es un tema clave, porque si fallan nuestros jóvenes, falla todo. Por lo tanto, hay que trabajar este tema muy fuertemente. Otra pregunta para Anne. En términos de sostenibilidad social y condiciones laborales, ¿qué avances se han logrado y cuáles siguen siendo los grandes retos pendientes? O sea, habéis logrado un buen convenio, pero todavía hay retos, ¿no? Según estaba en el programa de esta mesa. Evidentemente. Creo que ha sido en la mesa anterior cuando que han comentado que en los últimos años en la hostelería nos hemos fijado mucho en la sostenibilidad ambiental, pero lo que comentaba, el sector hostelero se nutre de personas, personas atienden a personas y el bienestar de los trabajadores garantiza la sostenibilidad de las propias empresas. Dicho lo cual, yo creo que en Guipúzcoa, y creo que se puede hacer extensivo a Euskadi, tenemos un sector hostelero que creo que puedo decir que es modélico en muchos aspectos. Mira, nosotros desde la Asociación de Hostelería, además de hacer muchísimas cosas más, tenemos una gestoría laboral y una gestoría fiscal. Y entonces recogemos muchos datos del sector. De las 20.000 trabajadores que más o menos tiene el sector hostelero en Guipúzcoa, nosotros hacemos 4.000 nóminas. De forma que tenemos una fotografía bastante clara de cómo es la tipología de los trabajadores y de las condiciones laborales al margen del convenio que se les están ofreciendo. ¿Qué avances hemos conseguido? Pues, por ejemplo, somos un sector igualitario en oportunidades para hombres y mujeres. Más o menos en el sector de restauración, en este caso de Guipúzcoa, va cambiando en función de los años, pero estamos 50-50 hombres y mujeres en cuanto a trabajadores. Somos un sector también modélico en diversidad y en inclusión de personas inmigrantes. Aunque los datos oficiales dicen que en el sector hostelero guipuzcoano más o menos el 25% de los trabajadores han nacido fuera de España, nuestros datos nos dicen que ese 25% es hasta un 30%, porque hay muchas veces, y antes lo he explicado, que se tienen como ya nacionales aquellos que han adquirido la nacionalidad española como consecuencia de los años que llevan viviendo aquí. Otros avances, tenemos un convenio que yo creo que a nivel salarial es muy bueno, pero lo cierto es que cuando nosotros consolidamos los datos de las contrataciones que gestionamos desde la asociación, se está pagando, las empresas están pagando por encima del convenio, por dos razones. Una evidente,
nos cuesta atraer talento. Y para atraer talento tienes que pagar bien. Pero también porque yo creo que el empresario se ha dado cuenta en la importancia del talento. Un camarero de media en Guipúzcoa está ganando hasta 200 euros más de lo que establece el convenio, que no creo que sea una cantidad desdeñable. Y creo que también en Guipúzcoa hemos sido pioneros a la hora de establecer modelos en los que intentamos que nuestros trabajadores desarrollen una carrera dentro de la empresa, que no lo vean como un sector de paso, sino un sector en el que pueden desarrollar su proyecto de vida. Esos son los avances. Retos, pues muchos. Tú, Sergio, comentabas. Por ejemplo, jornadas partidas. Seguimos teniendo jornadas partidas que impiden, de alguna manera, la buena conciliación personal y laboral. También es un reto el disfrute igualitario de lo que comentabas, de los festivos o de los fines de semana. ¿Qué es lo que pasa? Que el tejido productivo empresarial de Guipúzcoa, en su mayoría son un autónomo, 2 autónomos, micropymes, que son quienes tienen la titularidad de las empresas. Y frente a otras empresas más grandes, establecer esos mecanismos es más complicado, porque tienes menos margen, tanto económico como organizativo. Pero yo creo que uno de los mayores retos, y aunque creo que asegurar con bastante seguridad que la inmensa mayoría de las empresas están cumpliendo tanto las normas legales como las que nos hemos impuesto, hay unos pocos que siguen sin hacerlo bien. Y eso, en principio afecta al trabajador, a sus condiciones laborales, pero es una competencia desleal para la mayoría de las empresas que lo están haciendo bien, y sobre todo lo que hace es que, en general, en los titulares de los medios de comunicación siempre se destaca aquellas empresas que han cometido alguna irregularidad, de forma que nos impide atraer talento al sector, por lo que yo creo que ese sería otro de los retos para avanzar en la mejora de las condiciones laborales. Pero bueno, creo que era Javier Hurtado quien decía esta mañana, la sostenibilidad social. Creo que en Euskadi y en Guipúzcoa no es una meta de futuro, sino que es un camino que estamos desarrollando. Y lo que quiero destacar es que ese camino lo tenemos que desarrollar juntos todos los agentes implicados, las instituciones, la empresa y las fuerzas sindicales, porque siempre va a tener que haber un equilibrio entre el bienestar social y la sostenibilidad económica de las empresas, porque sin sostenibilidad económica no hay bienestar. Está clarísimo. Muy bien, Anne, estamos de acuerdo todos. Me alegro. No, sin ninguna duda. Bien, otra pregunta para Idoia. ¿Cómo se puede integrar la sostenibilidad social y laboral en un sector que funciona con márgenes tan pequeños y con modelos familiares? ¿Qué avances o propuestas concretas impulsan Necatur en este sentido? Mira, pues yo empezaría a decir que lo que hemos estado comentando, ¿no? Que sobre todo la sostenibilidad quizás económica es la que es necesaria sobre todo para la viabilidad del negocio. La sostenibilidad medioambiental, ¿no? Que quizás es lo que se ha trabajado durante los últimos años. Y quizás a nivel general se diría que la social es la que menos ha trabajado. Pero en cambio, en nuestro modelo es todo lo contrario. Es decir, nosotros desde Necatur llevamos trabajando lo que es la sostenibilidad social pues después del económico, yo diría, incluso antes del medioambiental. ¿Por qué? Porque, como he dicho antes, es un modelo muy concreto de autoempleo y en el que, como asociación que somos, formada por propietarios y propietarias de alojamientos rurales, el centro son ellos. Sin ellos no hay turismo rural en Euskadi. Dicho eso, pues desde Necatur, de alguna manera, estamos haciendo diferentes líneas de actuaciones que son, en muchos casos, muy evidentes, pero que también hay que ponerlos encima de la mesa, ¿no? Por un lado está la parte de la profesionalización, que es imprescindible y que es necesaria. Y en ese sentido, pues llevamos años realizando formaciones relacionados con el tema laboral.
por ejemplo, pues gestión del tiempo, prevención de riesgos laborales, es decir, formaciones que son necesarias, ¿no? Pero otra de las actuaciones quizás de esa profesionalización también, desde la asociación lo que también les facilitamos es toda la carga documental, porque hay una carga documental para gestionar un negocio tan pequeño importante, por la carga también normativa que hay, en el que pues, les acompañamos y les facilitamos los modelos de toda índole, es decir, modelos relacionados con normativas internas del establecimiento, modelos relacionados más cara a la información que se le puede dar al cliente usuario, pues por poner un ejemplo, pues esas carpetitas con información que suele haber en las habitaciones de los alojamientos rurales, o la cartelería que pueda haber en las zonas comunes de sensibilización medioambiental, entre otras cuestiones, o cuestiones como, por ejemplo, toda la documentación que tienen que hacer estos alojamientos para el cumplimiento, por ejemplo, de una normativa como puede ser el de control y prevención de la legionela, que eso es una carga burocrática que para que os hagáis una idea, incluso muchos de los titulares de alojamientos rurales es que tienen hecho la formación que tiene cualquier empresa que pasa la inspección de la legionela, para que os hagáis una idea, ¿no?, de la rigurosidad que hay. Entonces, dentro de eso hay que acompañar. Otra de las cuestiones que es importante, antes he comentado la polivalencia que hay, ¿no? Claro, es que es imposible que una persona pueda tener conocimiento de todo, por lo tanto, tiene que llevar su negocio acompañado de proveedores. Hay servicios que tienen que contratar, sí o sí. Y en ese sentido, pues desde Necatur hacemos una labor de convenios con diferentes tipologías de proveedores en el que pues, les damos de alguna manera una fiabilidad en cuanto al proveedor que les ofrecemos y, lógicamente, también con costes mucho más reducidos. Y en ese sentido pues, tenemos diferentes tipos de proveedores. Proveedores que pueden ser de productos, pues temas de telefonía, gasoil, gas, yo qué sé, hasta colchones. Y temas de servicios, que es lo que quizás también necesitan. Y sobre todo los servicios que más se utilizan en nuestro sector, ¿cuáles son? Pues temas de asesoría, todo el tema de fiscal, laboral, que necesitan apoyo, sí o sí. Aspectos de mantenimiento, por ejemplo, que también pueden ser necesarios, o temas de eficiencia energética, es decir, una serie larga de proveedores que les acompañamos, ¿no? La tercera pata que diría sería la digitalización, que es una palabra que se utiliza mucho, manida, pero que es así. Es decir, quizás durante todos estos años ha habido un avance tecnológico imprescindible. Es decir, como anécdota, yo cuando empecé a trabajar en Necatur, y antes lo he comentado, es decir, veíamos la ocupación de los establecimientos con AZs, es decir, carpetas AZs, y teníamos una ficha de cada establecimiento. A día de hoy tenemos una herramienta de gestión con un calendario en el que en ese calendario tienen todas las reservas tanto de ellos como los de su motor de reservas que facilitamos en su página web, como de la central de Necatur, como que a través del servicio de Channel con todos los canales que se pueden de alguna manera sincronizar y comercializar su establecimiento. Y son herramientas que les reducen el tiempo de trabajo. Reducen el tiempo para, de alguna manera, que sean más eficaces y más eficientes, ¿no? Y luego también hay criterios sociales que implementamos también en herramientas de calidad. Es decir, está el código ético y de hecho, pues, un número importante de alojamientos rurales está adherido al código ético. De hecho, de Necatur he estado mirando y más de 50 establecimientos de Necatur están adheridos al código ético, pero nosotros como Necatur también tenemos un manual de buenas prácticas propia, que es de Necatur, en el que no solamente incluimos todo lo que es la parte
social, económica, medioambiental, pero hay una parte de social importante que también, con todo el tema de accesibilidad universal, con toda la perspectiva de género, que también trabajamos y acompañados pues, de una empresa consultora especializada en la línea y tenemos en ese sentido, pues el año pasado estuvimos trabajando con alrededor de 24 establecimientos, este año también tenemos otro grupo que está trabajando, entonces, bueno, y por mencionar, y por último, que creo que también es importante todo el relevo generacional. Estamos en un momento en el que se está dando y claro, para que el sector siga vivo, para que el modelo exista, tenemos que conseguir pues ese relevo. En algunos casos, afortunadamente, estamos consiguiendo, ¿no?, que la propia familia pues se queden los hijos, las hijas, ¿no?, y hagan un seguimiento generacional, afortunadamente, pero en otros casos que no. Y en ese sentido, pues bueno, pues estamos también ahí viendo fórmulas, ¿no?, ahí conjuntamente con las ADRs, con ACI, con los entes de cooperación turística, para que aquellos establecimientos y tengamos un inventario de aquellos establecimientos de personas que se van a jubilar, de cuáles se van a quedar de alguna manera sin hacerles un uso turístico, ¿no?, pero que ya cumplen esa normativa y que las ADRs, los entes de gestión turística, que de alguna manera tienen ese contacto directo con los nuevos emprendedores, les puedan facilitar esos contactos, ¿no?, entre otras cuestiones. Entonces, bueno, creo que hay una batería de actuaciones que también están relacionadas con lo social, aunque quizás desde una primera instancia no tuviéramos esa consciencia, ¿no? Muy bien, Idoia. Más clara imposible. Muy bien. Sergio, otra pregunta. ¿Consideras que es necesario seguir profundizando en las medidas de seguridad, de igualdad en el sector o ya se ha avanzado suficiente? En igualdad no se avanza nunca lo suficiente. Vale. Yo soy sincero, no es por quedar bien, no se avanza nunca lo suficiente. Es verdad, yo llevo desde muy joven en el sector y ha evolucionado. Sí que es verdad que ha evolucionado. De hecho, hoy somos 3 personas aquí, aparte de José Ignacio, que es el moderador, y 2 de ellas son mujeres. Siguen incorporándose las mujeres a cargos, pero no creo que con la repercusión real que tiene el porcentaje de mujeres que trabajan en el sector del turismo. Sigue habiendo todavía una discriminación que no se ve en ningún sitio, que si tengo que ser jefe de sala a alguien, pues si el personal del hotel está en edades de jubilarse próximamente, esos cargos los van a coger hombres. Y el que lo tenía antes era hombre. Y son formas de, lo que he dicho antes, el sector cuando empezó a funcionar en los años 60 tenía unas mentalidades. Es verdad que en la parte del hospedaje hay cadenas que sí que llevan trabajando desde hace muchos años de una manera muy seria acabar con las desigualdades, pero os podría decir que está todo solucionado, pero la percepción que tengo yo, no os hablo en concreto de este territorio ni de ninguno en concreto. A nivel general, en este país, todavía hay mucho camino por hacer. Es más, lamentablemente, a día de hoy sigue habiendo partidos políticos que niegan la necesidad de que haya acciones a favor de la igualdad entre hombres y mujeres. Entonces, los 2 pasos que se han dado para adelante en los últimos años hay que afianzarlo y hay que seguir trabajando en ello. Si no, volvemos para atrás pronto. Está claro. Permíteme otra pregunta. ¿Qué piensas a mí me entusiasma la figura, o siempre me ha gustado, mejor dicho, la figura de contrato de trabajo fijo discontinuo? Que estuvo muy en boga antes, tuvo una época lasa y ahora está otra vez. El fijo discontinuo, antes de que se modificara... Aspectos positivos. ¿Vale? Antes de que se pusiera de moda el fijo discontinuo, era un contrato que se utilizaba, pero sobre todo en la industria, en nuestro sector. Sí. Y de hecho, hemos hablado de un compañero que conocemos, de Javier, pregúntale. Yo llevo muchos años en muchos sitios diciendo que el contrato de fijo discontinuo en nuestro sector era muy interesante, porque era una manera de ir adelantándonos a algo que veíamos que nos podía pasar, que era la falta de personal, y era como atrapar, como fidelizar a esos trabajadores que tú le ibas haciendo contratos eventuales, pero que pensaban, joder, me estás haciendo un contrato eventual, este verano trabajo un mes, pero no me vas a llamar el año que viene y tal. Con el contrato de fijo discontinuo, antes
como que te daba algo más de seguridad. Y es algo que es interesante. Hay también quien cree que a día de hoy el fijo discontinuo no interesa en nuestro sector, y yo sigo pensando que interesa en el sentido de que es verdad que todas las contrataciones ya son fijas discontinuas, a no ser que tú demuestres que puedes hacer contratos eventuales por algo concreto, pero oye, si tienes un trabajador fijo discontinuo, si al trabajador no le interesa lo que tú le has ofrecido esta temporada, el año que viene no te preocupes, cuando le haga el llamamiento no va a venir porque se ha buscado otro establecimiento donde trabajar, y si le ha gustado cómo le has tratado y el ambiente que hay y los meses, si le prometes que año a año va a coger más, es una certeza para él también. Al final es un poco el equilibrio, lo que hemos hablado nosotros solos, es mantener un equilibrio. El contrato de fijo discontinuo es algo que, bien usado, está muy bien. A mí, personalmente, me gusta. De hecho, Ido ya estará de acuerdo conmigo, pero en el sector alojativo el contrato de fijo discontinuo es imprescindible. O sea, imprescindible. Claro. O sea, nosotros en el último convenio de alojamiento, por las fuerzas sindicales, no por todas, se puso encima de la mesa eliminar el contrato fijo discontinuo. Es que es imposible. O sea, es que supondría no poder contratar el personal en función de la necesidad. En ciertas provincias hemos llegado al acuerdo, y creo que lo comentaba contigo, hemos llegado al acuerdo con algunas cadenas de los fijos discontinuos, que tú no necesitas a los 30 fijos discontinuos los 9 meses en el centro de trabajo, pero con la necesidad que hay de personal, que cuando tú lo ves te interesa, o porque vienen ya con unos conocimientos que son más mayores y vienen aprendidos de algo, o porque son gente más joven, pero que tienen ese algo que hemos comentado antes, tienen ese interés. Entonces, sí se ha planteado, y algunas cadenas lo están llevando a cabo, el hecho de no dejarlos con 4 o 5 meses, de darle una seguridad, aun metiendo ahí las vacaciones que generan, los festivos que generan y tal, incluso en algunos casos, aunque tengan que ponerle algunos días de más, asegurarle que tienen los 9 meses dados de alta, porque de esta manera cíclicamente van a tener siempre generado su desempleo, año tras año. ¿Terminamos? Entonces, ya no me callo. Muy bien, también me avisaba Anne. Terminamos. Yo tengo la sensación y la percepción de que tenemos aquí a 3 profesionales que encajan en lo que yo considero liderazgo ético. Ambos 3 son líderes o lideresas, como quieres decirlo, éticas. ¿Qué significa? Que ejercen su profesión liderando de acuerdo con valores éticos. La prudencia, la equidad, la generosidad, la lealtad, el compromiso, la solidaridad, y los reúnen. Por lo tanto, se merecen un aplauso muy fuerte. Y me quiero despedir hablando de Basquetour. Daniela Otero compartió conmigo durante 4 años el Comité Mundial de Ética del Turismo. En esos 4 años lo que aprendí es cómo Basquetour es una institución única en el planeta Tierra que con 800 gestores o agentes turísticos lleva a cabo el Código Mundial de Ética del Turismo, además del de Basquetour. Y eso se merece otro aplauso a Basquetour. Muchas gracias y hasta pronto. Nos vamos. No hay preguntas, ¿no? ¿Me pregunta? Estamos en hora, ¿no? Sí, sí. Perdonar, antes de iros, a lo mejor a alguien le apetecía intervenir con alguna pregunta. Sí, por si acaso, vamos a dar la... Se le ha olvidado, no pasa nada. Has hecho todas las preguntas eran interesantes, igual ya no quedan, pero por si acaso dar la oportunidad a la gente que está aquí, por si quisiera también intervenir. No les voy a despedir todavía. ¿Hay alguna? Sí, tenemos una. Vai, Laugarren en fila. ¿Allí también? Ah, perdona, vale, pues empieza por ahí si quieres y luego le paso. Atentas. Aurrera, Arcano. Hola, buenas tardes. Bueno, nada, ante todo daros las gracias a todos por las ponencias, por las mesas redondas y sobre todo a las personas que están ahora mismo con la traducción simultánea de signos, porque es que estamos viéndolo y debe ser impresionante y cansadísimo el trabajo que están haciendo, así que un agradecimiento a ellos, por favor.
hemos aprendido cómo aplaudir. Y nada, sobre todo lo que estaba viendo un poco que faltaba un poco por mencionar, como otros retos, la rotación que hay en el ámbito del turismo, que es una cosa, pues a ver cómo lo veis vosotros, ¿no? ¿Empiezo yo? Sí. Evidentemente, o sea, uno de los retos que tenemos como sector turístico, como sector hostelero, es ofrecer a las personas proyectos de vida y que no vean el sector turístico y el sector hostelero como un sector de paso. A mi entender, mucho de eso viene desde la profesionalización, desde la formación. Cuanta más personal cualificado tengamos, esa persona se va a sentir mucho más realizada en su puesto de trabajo y la rotación va a disminuir en la medida en que van a sentirse mucho más identificado con su empresa. Y eso tiene que venir efectivamente, yo creo, desde la formación. No solo la formación de entrada al sector, que es muy importante. Por ejemplo, en Guipúzcoa y se va a poner en adelante, se va a poner en marcha, esperemos que a partir del año 26, no hemos tenido una escuela de oficios turísticos pública en la capital, si me permitís, en la capital turística de Euskadi. De forma que las personas que nos llegaban al sector, en muchos casos no estaban debidamente cualificadas. Eso respecto a la formación para entrada en el sector. Pero sobre todo, es necesaria una formación de reciclaje. Creo que en la mesa anterior han destacado que estamos en una sociedad que cambia muy rápido y un sector que cambia muy rápido. Yo llevo 8 años en la asociación y previamente a la pandemia, cuando hablábamos de digitalización de las empresas, nos sonaba chirene. ¿Es así? Y ahora la COVID aceleró afortunadamente la digitalización del sector. ¿Y eso qué requiere? Pues que las personas, tanto los gestores como los mandos intermedios como los trabajadores, se vayan cogiendo competencias tanto técnicas como transversales o blandas que se hablaba en la mesa anterior, porque se tienen que ir constantemente renovando para que puedan tener esa carrera de continuidad en el sector turístico, en sus empresas. No sé si te he respondido. Bien. ¿Queréis aportar algo más o voy con la siguiente pregunta? Bai, arratsaldeon. Idoia, eskerrik asko. Gracias por poner en valor lo duro que resulta tener un alojamiento turístico como el nuestro, que lo conoces. Estamos en el Valle de Carranza, somos Mendialay. Es una empresa unifamiliar y única, porque la llevo yo sola, con lo cual es muy complicado. Entonces, agradeceros la labor que hacéis y la puesta en valor que has hecho de todo nuestro trabajo, que es muy complicado. Pero le quería preguntar al sindicato. Yo soy autónomo. ¿Al sindicato? No, al sindicato. ¿Te lo has dicho? Yo soy autónomo. Sí. Los autónomos somos los grandes perdedores y si tenemos un empleado, los grandes nazis, porque no tenemos la fuerza ni el poder de una empresa grande. Entonces, desde tu punto de vista, si yo contrato a una persona 3 meses para trabajar conmigo, ese fijo discontinuo, esa persona, ¿qué le debo aportar para que esté conmigo? Yo no puedo aportar lo que estas grandes cadenas hoteleras aportan, como tú dices, efectivamente. ¿No? Te voy a dar 9 meses, te voy a dar... No. Yo solo te puedo dar 3 meses de trabajo, lamentablemente, y encantada de que estés conmigo. Entonces, ¿qué solución hay ante eso? Solución no hay ni debajo de la mesa ni... Es verdad que sois los grandes perjudicados. Sí. Tu caso concreto, Jobar, si es que tú eres polivalente, tú eres la que seguramente lo haces todo, si se rompe algo y puedes lo vas a arreglar tú atiendes, los papeles, por mucho que te ayuden, que te ayudarán, para lo bueno y para lo malo eres tú sola, ¿vale? Y entiendo que necesitarás alguna vez, durante 3 meses, contratar a alguien. Que para los ingresos que tú tienes la necesidad sí o sí de contratar a alguien, pero no te da como para gastarte la pasta que cuesta hacer un contrato. Yo hasta ahí llego. Yo ahora que estamos tú y yo solos y no hay nadie, yo no voy a decir que no. Pero ni aunque estuviéramos en otro sitio, en una mesa. Yo eso lo reconozco y sé que es muy complicado.
En ciertas mesas nos han pedido que sí o sí pusiéramos un mínimo para el sector de 6 meses. Yo, mi opinión personal, y no me importa decirla aquí, dije que no. Dije que no, perdón, pensando, no en tu caso en concreto, pensando en, yo controlo mucho más de hospedaje, ¿vale? Pero aún así, el hospedaje de ciertos territorios, sobre todo por el norte de este país, son contratos de 3 meses, 4 meses. Entonces, a mí, porque se me sienten unos señores o señoras delante que me vengan de Mallorca o me vengan de Canarias y me digan que con 6 meses vamos bien, le va a venir bien a unos cuantos, pero a otros cuantos os va a joder vivo. Entonces, los fijos discontinuos, los mínimos, hay que marcarlos en cada provincia. Claro. No te digo ni en cada territorio, en cada provincia, porque tus circunstancias, aunque se pongan 4 meses, ¿tú vas a pagar un mes más de salario porque te obligan? Claro. No. Tu problema está en que si tú me contratas a mí y dices, joder, qué tío más maravilloso, es un crack, qué tío más guapo, lo voy a tener aquí siempre conmigo currando, espérame al año que viene otros 3 meses. A lo mejor yo lo que tengo que buscarme es otro curro porque necesito trabajar. Es muy complicado. Sí. Incluso políticamente veo difícil de solucionar eso. Eso se puede intentar de dar ayudas a los contratos que hagáis y tal, pero nadie te puede ayudar en el sentido de que vas a encontrar cómo fidelizar a ese trabajador o esa trabajadora que te ha venido muy bien este año, porque al final tenemos la mala costumbre de comer todos los días del año, 1, 2, incluso 3 veces. Entonces, es muy complicado. Lo mismo con tu caso, de la parte que gestiona ella, como también creo que hablamos algo, cafeterías, bares. Al final hay gente que son 1, 2 personas. A ver, nosotros y en la mesa, en la comida lo comentábamos. Es muy difícil. Quizás tanto las patronales como las fuerzas sindicales, cuando nos ponemos a negociar un convenio, tenemos que tener en cuenta que la tipología de las empresas a las que estamos representando es muy diversa y que quizás las normas que deben de aplicar a los grandes no tienen que ser exactamente iguales que las que aplican a los pequeños. En algunos casos, para cosas puntuales, se diferencia el número de trabajadores que tienen las empresas, ¿vale? Pero a ti eso tampoco te salva. Tampoco no, en este caso, para... Porque al final creo que el fondo de tu pregunta es, lo contrato 3 meses, aunque no me obliguen a tenerlo ni 4 ni 5, ¿el año que viene qué hago? Porque esa persona que tú a lo mejor has formado y te ha venido bien, se tiene que buscar la vida por otro lado. Sí. Ahí, yo ideas porque estoy calvo y se me ocurren cosas. Ahí a lo mejor vosotros podéis intentar tener una bolsa de gente que seguramente la tendréis. 3 meses contigo, 3 meses con ella y 3 meses con él. Digo yo, porque vaya buscando soluciones para todos. A veces es muy complicado. Yo sé que es complicado porque los 3 meses tuyos son los 3 meses del de al lado y del otro. Es que normalmente, claro, el tema es que los 3 meses normalmente suelen ser los de verano, para todos. Que de alguna manera se necesita un refuerzo para la gestión del establecimiento, para la limpieza, para... Y claro, eso también son los mismos meses que tienen el resto de gestores de alojamientos rurales, ¿no? Entonces sí que es uno de los retos, unos hándicaps importantes que tenemos el sector y como tú bien dices, pues es muy complicada el tener una solución, ¿no? Pero bueno, me apunto el tema de la bolsa, de la bolsa por si podríamos gestionar algo. Sí. Nosotros en ese sentido, Idoia, en la Asociación de Hostelería tenemos una bolsa que de hecho ahora es una página online que se llama Hostelan, en la que tenemos 1.500 personas inscritas como demandantes de empleo, en el que pueden determinar cuáles son sus peculiaridades. Pues puede haber gente que por conciliación familiar o con su vida personal, porque no todo el mundo tiene familia, quiere trabajar 5, 6 meses al año y el resto del año dedicarse a la vida contemplativa o a viajar o a cuidar de sus mayores o a cuidar de sus hijos. Y es verdad que en ese sentido las asociaciones y las patronales tenemos que hacer el esfuerzo para tener esas bolsas de empleo que sirvan al sector y que os den soluciones reales, porque soluciones teóricas no sirven de nada.
Bueno, pues buena solución, se apunta. Pero creo que ya si nos pusiéramos a ahondar en esto, tendríamos una hora más de mesa redonda y nos toca la Open Session enseguida. Despedimos a la mesa con un fuerte aplauso, por favor. Gracias. Eskerrik asko. Y ahora sí, con esta última mesa damos por finada la que hemos denominado como la Pro Session. Pero no os vayáis muy lejos porque a las 6 menos cuarto tenemos preparada la Open Session con unos invitados de lujo, Unitz. Bai, aurreratu dugu. Javier Veiga, Juan José Millas eta Juan Luis Arzuaga. Ez da nola nahiko hirukotea, gonbidatuta zaudete guztiok hauek ikusteko eta gurekin geratzeko, baina eskerrik asko etorri zareten guztioi. Nos vemos en muy poquito, aquí mismo.